Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a saludar también a toda la gente que nos sigue a través del Facebook de Almoradiel Lee. Hoy vamos a hablar con Sonsoles Onega de muchas cosas, también por supuesto de su último libro, 1000 besos prohibidos, que el título ya, vamos, fue premonitorio total porque llevamos meses sin poder darnos un beso. Es una historia de amor, de pérdidas, de futuro también. Es una historia muy bonita que muchos de ustedes han leído, pero para empezar la entrevista me gustaría saber, Sonsoles, ¿qué te aportan a ti este tipo de actos con los lectores? Además, en esta situación que sé que has tenido muy pocas presentaciones y que la presentación la hiciste desde casa. Sí, desde casa. Lo primero, buenas tardes. Vaya escenario bonito habéis montado. ¿Te gusta, eh? José Manuel es el artista, nuestro pues, compañero. José Manuel, enhorabuena. No sé si estás, sino que sí, te lo está cuenten. Por ahí. Bueno, imaginaos, cada vez que salimos de Madrid para venir a un encuentro con lectores es una alegría en este tiempo. Es verdad que no hemos tenido oportunidad de hacer casi nada. 1000 besos prohibidos, efectivamente, se presentó desde una habitación de casa por esa nueva forma que tenemos de comunicarnos vía Instagram, pero no tiene nada que ver con estar, por ejemplo, hoy aquí, poder tener contacto con los lectores, mirarles a los ojos y que te digan todo eso que tú no sabes de tu propio libro, ¿no? Es probablemente lo más emocionante cuando entregas el manuscrito y luego cuando se convierte ya en el libro de tapa dura. Así que es una alegría que aprovechamos a tope cada vez que nos dais la oportunidad, que nos invitáis a venir a un evento como este, vaya. Para nosotros es un placer que estés aquí, desde luego. Teníamos muchas ganas de tenerte porque te seguimos ya tu trayectoria, también como periodista. No sé si, me imagino que sí, que tu padre os inyectó, tanto a tu hermana como a ti, ese virus del periodismo, porque, vamos, las dos sois periodistas, ¿desde pequeñitas queríais serlo? La verdad es que sí, con lo cual no fue practicante consciente de esa inyección de este oficio nuestro, pero es verdad que tanto mi hermana Cristina como yo, pues es lo que vimos en casa, ¿no? Los recuerdos de la infancia inevitablemente te llevan a una biblioteca llena de libros, al olor agrio de los fajos de periódicos. Ahora que yo soy madre, hoy por primera vez me acompaña mi hijo pequeño a una presentación de 1000 besos prohibidos. Mi padre me dice, estos niños que crecen sin el olor a periódico, porque ya leemos en digital y ya no entran menos periódicos en casa, ¿no? Por no decir a veces ninguno. Y esa referencia inevitablemente está ahí, y yo creo que también por la pasión con la que él vivía este oficio, al final nos la acabó contagiando y las dos, iba a decir, cometimos el error de ser periodistas. Digo el error porque es una profesión muy dura, muy esclava, que te obliga a estar 24 horas pendiente de lo que está pasando. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes en el que eres consciente de la importancia que tiene el trabajo de tu padre? Porque tu padre no ha sido un periodista cualquiera. Tu padre trabajó junto a Adolfo Suárez en crear esta democracia. De hecho, es el autor del Puedo prometer y prometo, ese discurso que es parte de la historia de este país. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes en el que dices, mi padre es importante? Bueno, no lo sé, probablemente las referencias a Suárez, que también han estado presentes en casa, siempre nos han acompañado. Quizá ahora, fíjate lo que te digo, ahora ya a mis 42, es cuando empiezo a ser consciente, a mis 42 y con la convulsión política que estamos viviendo, empiezo a ser consciente de la riqueza de aquel tiempo en la que efectivamente mi padre pues, contribuyó de una manera absolutamente menor, ¿no? Más que antes. Yo creo que de pequeños, incluso de adolescentes, no le dábamos demasiada importancia, ¿no? A eso que hacía. Luego, pasado el tiempo y escuchando de verdad, como se escucha cuando uno empieza a ser y a hacerse mayor, le das más importancia. Me sorprendió mucho que te escuché en una entrevista decir que tu padre te dijo que ya un día te vio andando, ¿no? Porque sí, justo fue cuando tú naciste, cuando todo esto, y tú imagínate qué esclavitud de trabajo. Total. Y eso también, mira, yo siempre digo, y no está en esta novela, 1000 besos prohibidos, pero en Después del amor, que es la anterior, sí que puse en boca de Carmen, que era la protagonista, algo que a mí me obsesiona, y es que tus hijos te entiendan sin necesidad de tener que perdonarte.
Es decir, que no provoques en ellos una ausencia tan grande que un día tengan que perdonarte para entenderte. A mí eso también me ha pasado ahora que soy madre, que quizá ahora mi trabajo es menos esclavo porque termina a una hora razonable, pero cuando hacía crónica parlamentaria llegaba a casa a las 10 de la noche y a estos niños los he visto siempre ya dormidos en la cuna y luego en la cama, ¿no? Y él siempre dice que un día de repente se encontró con que su hija pequeña ya andaba. Dice, Dios mío, cuánto me he perdido, ¿no? Bueno, pues es lo que tienen las profesiones vocacionales y a las que le dedicas mucho más tiempo que a la familia, no de forma consciente, sino porque te brota así, ¿no? Y creo que en ese sentido, en esta familia nuestra, lo vivimos todo de manera así. natural. Sí. ¿El Ondas a quién le ha hecho más ilusión? ¿Al señor Fernando o a las hijas? Pues creo que a todos por igual. A él le ha hecho especial ilusión y a nosotras también, porque ves que siguen queriendo mucho a tu padre y eso te gusta, ¿no? Así que nosotros tenemos un chat familiar en el WhatsApp que se llama El Confesionario y el otro día le decíamos, oye, nos alegramos mucho de que te quieran tanto y esto, como en los matrimonios, hay que decirlo para que no se rompa la magia, ¿no? Así que nos alegramos de que le hayan dado el Ondas. Él dice, malo, si esa es una trayectoria profesional, eso es que ya me quieren retirar. Y que va, él se resiste, yo creo que no se retirará nunca. Tú has hecho tribunales y has cubierto la actualidad política durante muchos años en el Congreso. No sé si tu relación con los políticos ha hecho que cambies la perspectiva que tienes o tenías de ellos, porque tú también imagino que, oyendo hablar tanto de Suárez y de esos políticos tan idealizados que fueron tan grandes, luego tú has vivido otra generación, con otra generación de políticos. ¿Dónde está el alcalde? No sé, a ver, no lo veo. Bueno, pues habla sinceramente. Con la venia. Vamos a ver, es verdad que yo tenía idealizada a la clase política, que no a la casta, a la clase política, quizá porque somos herederos de una generación de políticos que han construido en este país algo muy grande llamado democracia. Cuando me dieron la oportunidad de hacer información política, yo llegué con toda la ilusión del mundo al Congreso de los Diputados básicamente a escuchar y a aprender, ¿no? Y es verdad que me encontré con algo más parecido a esto, es decir, a un escenario, que a un lugar donde se deberían hablar de cosas muy importantes. Ya era la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, empezaba a escucharse ya esa palabra malentendida por ellos, por los políticos. La desafección, no escucharon lo suficiente a la gente y efectivamente el hemiciclo se ha ido vaciando de figuras políticas relevantes. Y lo que hay ahora son asalariados del Estado que responden única y exclusivamente a lo que ordenan sus partidos. Y probablemente el municipalismo, los ayuntamientos, los pueblos se libran de esa epidemia. Pero creo que es así. Y mi generación, que nació con todo ganado, gracias a los de antes, tenemos una sensación de orfandad terrible. Y eso de no nos representan se hace más nítido en todos nosotros, que realmente no sabemos bien dónde mirar, ni a quién escuchar, ni sobre todo a quién seguir, por no decir de a quién votar. Te iba a decir que, claro, es que ahora no hay consenso para nada. Parece que la palabra consenso ha saltado por los aires. No se ponen de acuerdo en nada, ni siquiera con esto de la pandemia, que es tan grave. El consenso ha perdido toda la épica. Fue fundamental para poder hacer una transición que con todos sus defectos, como toda obra humana, los tiene, pero nos ha dado 40 años de libertades y de construcción del estado de bienestar y de todo lo que sabemos, ¿no? Y ahora parece que lo fundamental es enfatizar la diferencia, aquello que les separa más aquello que les une, ¿no? Incluso hasta en un gobierno de coalición, como estamos viendo ahora, a veces no lo juzgo, simplemente es una observación objetiva. Lees la crónica periodística en la que dicen tal partido y tal otro, Podemos, Partido Socialista, quieren mantener perfil propio. ¿Qué es el perfil propio? Significar la diferencia en vez de aquello que les une. Con lo cual, sí, y por supuesto la pandemia ha puesto de manifiesto que la alta política, cuando más la hemos necesitado, más escuálida se ha presentado ante los ciudadanos. Y lo digo con pena. Desde hace más de 2 años presentas Ya es Mediodía y también otros formatos de Mediaset. Te has hecho súper famosa, súper mediática,
¿Cómo crees que va a afectar esto a tu carrera literaria? ¿Vendes más libros? Pues es No que sé. se ha ido la de Planeta, pero ¿Dónde ella está sabrá Fátima? si se venden más libros o no. Mira, es una pregunta recurrente y a veces te preguntan, ¿publicas porque trabajas en la tele? No es cierto, porque básicamente lo que tengo es muchas editoriales diciéndome que no a las primeras obras hasta que pude empezar a publicar y llevo escribiendo toda la vida. Es verdad, y sería absurdo negarlo, que los lectores te conocen y dicen, ahí va, esta es la de la tele, pues le voy a dar una oportunidad. Pero si no les gusta, no vuelven. Y esto pasa también en la tele, ¿eh? Un día hacen así con el mando y se acabó la presente historia. Bueno, tú tienes muy buenos datos, Sí, no, no, últimamente. y toco madera, a ver dónde hay aquí madera para tocar, que siga así, ¿no? Pero no, espero que no afecte, y si afecta es para bien. Y se parece mucho la tele a la literatura, ¿eh? En las páginas de las novelas tienes que seducir a los lectores de la misma manera que en la horita y media que tienes en la tele para que las historias que cuentas enganchen lo suficiente, porque de verdad que reducirnos a la nada, tanto a los periodistas como a los escritores, es muy fácil. Muy fácil. No compro tu libro y me voy a Antena 3, que Dios me perdone, que es de la editorial. Pero esto pasa, ¿no? O sea, que tienes que estar día a día conquistando al que está al otro lado. No sé si la televisión a ti te inspira, porque claro, tú en el programa vives un montón de casos de actualidad de todo tipo. Luego casos como el caso Mainat o lo de Melrose Place, que no me digas tú que eso fue un novelón, que eso no se le ocurre a nadie. Bueno, yo siempre he dicho que las mejores historias Madre mía. están en la calle. Lo confirmé cuando era reportera y estaba en la calle y me encantaba andar brujuleando y escuchando a la gente porque a veces me solucionaban una escena de una novela. Y ahora en la tele, o sea, en el programa, desde el otro lado yo también escucho y digo, o sea, que hay un historión impresionante, De ¿no? aquí voy a sacar algo. Y cualquiera de ellas dices, esto lo pones en un libro y nadie lo cree. Por ejemplo, el caso Mainat, ¿no? Es decir, no es posible que hayan ocupado con K la casa de este señor, personajes tan extraños. Bueno, pues ocurre. Así que la realidad siempre supera la ficción. Luego has presentado un reality y que hay mucha gente que reniega de ellos o que parece que por presentar un reality eres una presentadora menos seria, y ya no te digo una escritora menos seria, porque, por ejemplo, tu compañera Sandra Barneda, que ha Sí. quedado finalista ahora en El Planeta, bueno, se han oído comentarios de, la que presenta realities, como si eso fuera algo malo o te quitara valor o quitara valor Sí. a tu literatura. Yo creo que no, y además es que creo que nadie cambia de la noche a la mañana, es decir, no porque alguien te llame a Sandra ahora con La Casa Fuerte o a mí o a cualquiera de los compañeros que escriben y hacen formatos de entretenimiento, nadie cambia por hacer esto. O sea, no dejas de ser ese o esa que eres, ¿no? Eres la misma. Y yo creo que al final se parece mucho a cualquiera de vosotros. No todos estamos todos los días hablando de los resultados. Bueno, últimamente sí, de las elecciones americanas hablamos mucho, pero quiero decir, no estamos haciendo simposios sobre filosóficos, económicos. No, hablamos de todo. Hablamos un rato de la pandemia, un rato de los aranceles de Trump, un rato de Pedro Sánchez, otro rato tal, y otro rato de Isabel Pantoja. Oye, nos encanta. Es decir, que en esa diversidad hay mucha riqueza, con lo cual yo no reniego de ningún formato televisivo. Y mucho acompañamiento, Total, que se ha visto por eso. ahora totalmente en la pandemia. Y además te das cuenta de que la tele efectivamente es esa compañía en tantísimos hogares en los que la soledad ya estaba, o sea, se ha podido acentuar con la pandemia porque nos ha resultado más difícil ir a visitar a la familia. Pero la soledad es la verdadera epidemia del siglo XXI. Y a veces en las casas, donde el silencio es recurrente, solo lo rompe Jorge Javier en Sálvame. Y yo tengo una abuela de 94 años que vive sola y ella me habla de los personajes de Sálvame como si fueran parte de la familia, ¿no? Y eso te enternece. También tenemos que hacer otras lecturas, ¿no? Pero es así, con lo cual yo ni reniego de mi tele, sino todo lo contrario, aplaudo que hagan un entretenimiento que acompaña a la gente. Y luego, oye, que no porque haya Sálvame cierra las librerías. Exacto. En absoluto. Y ahora tenemos una oferta de decenas de canales de televisión estupendos. Y es que le quitamos valor al entretenimiento y es un trabajo difícil de hacer. Es un deporte nacional Sí. criticarlo. Y bueno, está bien, pero
que siga. Tu anterior libro, Después del amor, ganó el premio Fernando Lara. No sé de qué te sirvió el premio, si los premios sirven para algo, para afianzarte a ti misma como escritora, para creértelo un poquito y decir, pues mira, lo hago bien, te da más armas para la siguiente novela. Vamos a ver, sí, te da seguridad, pero también te expone al fracaso. Te con la pone el siguiente. listón más alto. Exacto, eleva el listón de lo que tienes que hacer, consigues una base de lectores más amplio en parte porque también hay un esfuerzo de promoción por parte de la editorial, el libro llega más. Es una bonita etiqueta para venderlo, pero luego dices, Dios mío, ahora el siguiente van a decir, solo pudo escribir un libro bueno, ¿sabes? Suponiendo que lo sea. Y eso sí que me ha dado mucho miedo al volver con Mil besos prohibidos. Pero es indudable de que para mí esa novela fue un antes y un después, pero no solo en la parte más pública, sino también personalmente. Dije, vaya, pues igual... Lo hago bien. No bien, pero no sé, puedo hacer otra novela más, ¿no? Cada novela ha sido como un aprendizaje continuo. ¿Cuál fue, Sonsoles, el libro que te hizo a ti lectora? Pues siempre lo digo y por eso me he emocionado al llegar aquí y ver a Delibes, que luego lo instagramearé y etiquetaré a vuestro pueblo, bueno, aparte que tenéis una cuenta fantástica, pero es verdad que fue el camino de Miguel Delibes. Lo he dicho tantas veces que a veces pienso, ¿por qué no cambias? Digo, ¿y por qué si voy a mentir? Claro, si fue el camino. Sí, es lo único que me han dejado mis padres son un montón de libros, que espero que estos niños algún día valoren en su justa medida y no hagan con ellos chimeneas, o los vendan en Wallapop, que es una posibilidad que existe, ¿verdad, hijo? Mi padre era un hombre, un hombre muy sistemático que ordenaba alfabéticamente los libros, me lo ha pegado, ahora soy una maniática que no te puedes hacer una idea de esto, tener los libros ordenados alfabéticamente, y siempre en la D yo me sentaba a leer y ahí estaban los libros de Delibes, muchos han llegado a mí ahora y los tengo yo en mi casa porque mis padres se separaron y la biblioteca se partió en dos. Y a mí me tocó una parte y a mi hermana otra. A mí me tocó la literatura española. Lo dice contenta. Así que todo eso, después de algunas mudanzas, por fin he podido sacarlo de las cajas. Así que tengo toda la bibliografía de Delibes. Y él me hizo lectora. Pero yo siempre, y Fátima lo sabe que hemos hablado mucho de literatura, y decía, yo quería escribir el camino, porque es esa historia íntima del mochuelo que se va de su pueblo. Yo no soy de pueblo, pero lo siento por Mosteiro, nuestro pueblo en Galicia, y porque en el fondo mi padre viene del pueblo, mi abuelo era agricultor, mi abuela tenía las manos llenas de artrosis de coger cebollas, o sea, que tenemos esa cosa rural muy, muy dentro. Y todos acabaron en la ciudad estudiando, así que por ahí. Sí, los ves un poco reflejados Sí. en la historia. Oye, ¿y cómo eres como lectora? ¿Eres obsesiva de decir, ahora me gusta estos temas, novela negra, te fundes todo, o te dejas aconsejar? ¿Cómo eres? Sí me dejo aconsejar no te creas que tampoco por cualquiera, ¿eh? O sea, hay 2, 3 personas de cuyo gusto literario me fío. ¿Te fías? Y que si dicen, lee esto, sé que merecen la pena leerlo. Soy un poco caótica, paso igual de la novela a un libro político. Acabo de terminar, por ejemplo, acabo de terminar los Planeta, los premios. Ah, muy bien. Porque tuve que hacer una cosita para los libreros el otro día y me metí entre pecho y espalda este fin de semana 1100 páginas. Os tengo que decir que son 2 novelones, o sea que estas Navidades, si queréis, podéis regalar 1000 besos prohibidos. Y después, bueno, vamos a ser generosas. Uno de cada, Fátima, uno de cada. Después Aquitania, que es el premio Planeta de este año, y luego Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda, que son 2 novelones fantásticos que van a disfrutar los lectores muchísimo, muy distintas, pero muy complementarias en su diferencia. O sea, es un planazo de confinamiento. Si nos confinan, premios Planeta al canto y a leer. ¿Tú escribías ya de pequeña, de adolescente? Uy, sí. ¿Sí? No he llegado a tener diario y tampoco de esos con la llavecita tan mona que había cuando éramos jóvenes, allá por el siglo pasado. Pero siempre he escrito y me recuerdo escribiendo
Bueno, pues todas esas cosas que se escriben cuando uno es pequeño, los dolorcillos del alma que ahora los recuerdas y dices, ¿quién tuviera ese problema, no? Y no estos otros. Pero siempre me recuerdo escribiendo, sí. ¿Y cómo eres como escritora? ¿Qué metodología usas? ¿Eres de las personas que tiene la historia cerrada? ¿Tienes un principio, dejas fluir? No sé, No. porque cada uno tenéis una manera de hacerlo. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que creo que todavía no debo ser maestra porque no tengo librillo. Es decir, cada libro ha sido De distinto, una manera. distinto en el proceso creativo. Desde el primero que escribes con ese ímpetu de creer que además vas a escribir el Premio Planeta, por lo menos. Luego te sale una novelina de 100 páginas, consigues publicarla de casualidad, crees que te dedicarás a eso ya irremediablemente y te das cuenta de que no te queda. Y luego la segunda, la tercera pudieron ser parecidas, pero cada una ha respondido a una necesidad en cada momento, ¿no? Sí tengo claro lo que quiero contar, no tengo muy clara la estructura, es lo que más me cuesta hacer es construir la arquitectura de la novela, pero en el momento que la tengo clara sí soy muy metódica y ellos saben, mis niños, que soy obsesiva y que cuando estoy escribiendo, estoy escribiendo. Soy inmensamente feliz, ¿eh? O sea, ahí ya no cabe nadie. Sí, pero dedicas ese tiempo a escribir Sí. y que nadie te interrumpa. Y que nadie me interrumpa, sí. ¿Y escribes para alguien? Porque el otro día, entrevistando en la emisora de radio a Sergio del Molino, nos contó que él escribía para su hijo, para que su hijo le lea en un futuro, cuando sea mayor. Eso es muy bonito, pero no. Yo no escribo para mis niños porque si no, no escribiría las novelas que escribo. Las leerán dentro de 10 años, 15, a lo mejor las entienden. Ahora mismo no lo sé. Pero no, yo creo que escribo más ¿Para ti? para mí, pero con la responsabilidad de vosotros. Es decir, sí pienso en el futuro lector, sobre todo en que entienda lo que quiero decir. Probablemente esto sea una deformación periodística, esa necesidad que tenemos de que nos entiendan, ¿no? Y que lo que contamos, no tiene nada que ver el periodismo con la literatura en cuanto a que sea verdad y todo eso, ¿no? Sí, pero que sea verosímil. Exacto. Sí que sea una narrativa verosímil, que el lector se sienta realmente parte de la narración, que transite por los escenarios por los que caminan los personajes y que todo le resulte cercano, que acompañe a los personajes en las páginas y que luego cuando se sienta en el coche por la mañana o cuando se acuerde de ellos, porque hayas conseguido introducirlos en la narración. El proceso, imagino, que es muy diferente cuando escribes, por ejemplo, Después del amor, que es una época en la que te has tenido que documentar, porque son los años 30, a cuando escribes una novela contemporánea como Mil besos prohibidos. ¿Qué te gusta más? Porque a mí me tira más lo del pasado, por eso de investigar y descubrir cosas. Es que el pasado es un adorno en la literatura, es así. A mí me encanta, la labor de documentación me encanta porque te metes, más ahora que las hemerotecas de los periódicos están ya digitalizadas, que está todo ahí. Y el proceso de documentación es muy enriquecedor, no solo para la novela, sino para uno mismo. Sí, exacto. Y lo que pasa es que, claro, te exige más, eso es indudable, eso es así. En el caso de Después del amor yo lo desconocía todo sobre ese periodo histórico, luego me resultó muy constructivo porque se parecía mucho todo lo que pasó en la Segunda República con Cataluña, se parece mucho a lo que ha pasado en España. Y encima, ¿no? Salió más o menos por ahí. A la vez. O sea, yo es que lo veía y decía, pues oye, pues esto se parece bastante. ¿Qué está pasando? Y el jefe de los Mossos de Escuadra, recientemente absuelto, pues se parece mucho a mi Federico Escofet. O sea, hay analogías del pasado que nos llevan al presente. No hemos aprendido nada, no hemos aprendido nada. Pero luego también Después del amor es una novela basada en hechos reales. Tenía que ser muy, muy rigurosa con lo que pasó, más que nada por respeto también a la familia que me regaló la historia de Carmen. Y en cambio en Mil besos prohibidos sí que me he dado todo tipo de caprichos literarios, desde selección de escenarios. Sí, de eso hablaremos ahora. Ah, pues entonces no voy a hacer spoiler a María José, que se va a enfadar. Vamos a hablar de la novela ya. En este libro, Mil besos prohibidos, hablas del amor primero, del amor interrumpido, de segundas oportunidades. ¿Por qué has querido hacer esta mezcla explosiva? Pues yo creo que llevaba tiempo
rondándome la idea de desenlazar en la ficción un amor interrumpido, que en esta novela tiene también tintes de prohibido, pero sobre todo fue un amor interrumpido. Me apetecía coger a dos personajes que se ahorran el prólogo del conocimiento, porque ya saben quiénes son, y que se encuentran 20 años después para seguir escribiendo aquello que quedó interrumpido. Me apetecía eso porque a veces tenemos deudas con el pasado que no terminamos de saldar y que la vida muchas veces no nos da la oportunidad de saldar. No tiene nada de personal, no tiene nada de biográfico, no tiene nada de nada más allá de vivir en la ficción una historia que a todos, porque no en un momento dado nos pudiera apetecer vivir, ¿no? Y yo creo que ese fue el origen de esta historia, en lo fundamental, en la historia de amor. Luego tiene otros ingredientes que supongo Sí, que te voy a tiene preguntar todo ahora. preparado, yo no voy a decir nada. En el libro Sonsoles mezclas el pasado y el presente. ¿Cómo es la narración así? ¿Es más fácil escribir? A mí también me parece que para los lectores es más llevadero. Sí, me gusta. Bueno. Lo de mezclar pasado y presente. Te hace como cambiar de historia. Sí, supongo que tiene algo de técnica. Aunque Sí sean lo los tiene, mismos personajes. sí lo tiene, pero sobre todo te ayuda a contextualizar los personajes y su entorno, porque todos al final tenemos pasado y todos somos lo que llevamos en la mochila y nuestras vivencias y nuestras experiencias, y evidentemente los personajes de una novela también. Así que a mí, de todas formas, en la parte más de andar por casa, a mí me sirve para apuntalar la estructura de la novela, las idas y venidas del presente al pasado. Vamos a hablar ahora de los escenarios. ¿Por qué la Gran Vía para el momento más importante de la historia? Porque es el momento en el que se desencadena todo. ¿Por qué has elegido esa Gran Vía que yo veo? Ya siempre la relaciono con el cuadro de Antonio López, no la relaciono con la Real, no sé por qué. Ya, bueno, es que ese chaflán de Gran Vía con Alcalá, que fue tan magníficamente pintado por Antonio López, es maravilloso. Y te decía antes, es una novela de caprichos en ese sentido. A mí la Gran Vía de Madrid me parece absolutamente evocadora, y además mi hijo Gonzalo puede dar fe que soy muy pesada con la Gran Vía y que los llevo con frecuencia, vivimos fuera de Madrid. Y a veces digo, vamos a la Gran Vía. Pero es que tú has estado por allí mucho, por y el es Congreso que además, y todo, por eso, claro. o sea, aparte de la parte más personal de caminar la Gran Vía, que me gusta, justo la Gran Vía ha dividido mis dos epicentros profesionales, la Audiencia Nacional y el Supremo y el Congreso de los Diputados. O sea, que siempre he andado por ahí. Y de alguna manera la miras y dices, te mereces una novela, Gran Vía. Y quizá por eso, ¿no? Ahí se produce el encuentro entre los enamorados. Por si no la han leído, que la van a leer. Mucho la han leído. No les vamos a decir más. Y luego hay otro escenario. Pero sí, te iba a preguntar, porque el Lago Como, claro, porque escribió el gran Javier Reverte, que acaba de fallecer, que un buen libro, como un buen viaje, es aquel que te cambia. Yo sé que estuviste allí, en el Lago Como, y no sé si te cambió como persona, pero oye, te ha influenciado. Me ha influenciado totalmente como persona, como tal, no me cambió, pero fue un viaje que hicimos hace ya algunos años, que nunca fui para documentar nada. Sí, que fuiste por ocio, por placer. Sí, un viaje familiar, pero de alguna manera me debió gustar tanto que cogí un montón de notas que ahora están en esta novela. O sea que no me resultó nada difícil documentarlo. Sé que soy muy maniática a la hora de localizar a los personajes en según qué sitios, es decir, si se toman un café, se lo toman en el hotel, no sé qué, que está no sé dónde, porque creo que le da lo que hablábamos antes, la verosimilitud al relato. Y el Lago Como me fascinó. No sé cómo será en verano, porque igual en verano está lleno de ricachones, pero desde luego en la época que fuimos, que fue una Semana Santa, con un mal tiempo tremendo y una niebla alpina que lo cubría, pues a mí me pareció un escenario maravilloso, que no sabía que algún día acabaría en una novela. Has llamado a tus personajes, que me encantan los dos nombres, Constanza y Mauro. Dos nombres, como diría Don Quijote, sonoros y significativos, como su Dulcinea. Y es que la verdad, yo ya no me imagino a Constanza, no sería igual de bonita la novela si se llamara Ana Pilar María José. Es que claro, Constanza.
y Mauro son dos nombres. ¿Por qué esos nombres? Pues soy muy maniática también. Bueno, soy un manojo manía. Se están ustedes viendo, madre mía. Claro, no me extraña, que no hay quien me aguante. Una va entendiendo. Me gusta que los nombres sean poderosos, al menos para mí. Luego, si el lector los percibe como tal, mejor que mejor. Pero Costanza, por esa italiana que tiene en la ficción, y Mauro, porque el padre Mauro es nombre de cura, ¿no? Sí. Bien lo sabes tú, María José, no voy a decir más. Y además es que Mauro al principio, Mauro es Mauro cuando era un adolescente, pero luego el padre Mauro debía ir papá, por lo menos. Sí, sí. Mauro. Mejor que Jorge. ¿No te gusta? No, el Papa. Sí. Sí, sí. Ah, Digo vale. por el nombre, Vale. Por el nombre. O no le gusta Que es Jorge más sonoro, Bergoglio. que es más sonoro. Mil besos prohibidos es una novela de amor, pero también es una novela con muchísimo peso moral. Voy a ir por partes. Por ejemplo, la madre de Constanza. Su personaje, tú a través del personaje nos haces pensar en un tema que parece mentira que no esté regulado en este país, que es cómo queremos morir las personas, el derecho a decidir cómo queremos pasar nuestros últimos meses de vida. Pues tú lo has dicho, parece mentira que no esté regulado. Bueno, pues no lo está. Ahora bien, en todos los programas electorales viene. Sí, pero luego se olvidan. Claro, pero no es que se olviden, es que porque no hay consenso en según qué asuntos no se puede hacer de otra manera. O sea, yo creo que debería ser una legislación con la que todos nos sintiéramos más o menos identificados. Sí, identificados y que hubiera algo de cesión por parte de todos. Bien, no está, pero volviendo a la novela, a mí sí es un tema que me preocupa, quizá porque ya creo que somos una sociedad lo suficientemente madura como para abordar la manera en la que nos despedimos de este mundo ante determinadas circunstancias. Esto no legitima nada de lo que podemos pensar, simplemente ante enfermedades incurables o padecimientos irreversibles, algo tiene que decir el ser humano, ¿no? De cómo se despide. Es un personaje que es verdad que su realidad está retorcida, quizá porque es la forma de trasladarlo al lector, que no dice nada en toda la novela, salvo 2 frases, pero en cambio sí que lleva ese gran dilema que tenemos. Claro, ahora ya forma parte, o sea, es la 10ª preocupación de la sociedad, lógicamente, con lo que tenemos encima. Pero lo ha sido, es una asignatura pendiente que alguien tendrá que resolver algún día. Luego está el banquero, sí. Los indignados, los scratches, las cosas que vivimos ahora día a día, las personas de a pie. ¿Tú crees que la gente cree en la justicia? Y tú, después de trabajar tanto tiempo en la Audiencia Nacional, igual que te he preguntado por los políticos si había cambiado tu percepción con la justicia, ¿qué percepción tienes después de trabajar tantos años junto a jueces? Pues yo creo más en los jueces que en los políticos, alcalde con la venia. No necesariamente en los fiscales, y Constanza lo era. Constanza era fiscal y abandona la toga de fiscal para hacerse letrada, precisamente desengañada del poder de los poderosos con mayúscula, ¿no? Y del manoseo del Estado también con mayúsculas. Yo sí creo en los jueces. Tenemos presidentes autonómicos en la cárcel, banqueros en la cárcel, miembros de la familia real en la cárcel. Parece que funciona, ¿no? Es lenta, pero acaba dictando sentencias. Realmente, si hace años nos dicen que un miembro de la familia real va a estar en la cárcel, pondríamos la mano en el fuego todos de que eso sería imposible. Por eso, o sea, que al final las instituciones funcionan y esta novela reivindica las instituciones y lo que se ha construido durante tantos años. Eso está en la novela o lo ha pretendido estar, ¿no? Pero todos esos abusos de los poderosos, de los banqueros, ha sido nuestro paisaje hasta hace 2 días. Es verdad que esta novela casi podría ser, ha perdido su vigencia por la pandemia. O sea, parece que estamos hablando de hace 50 años y no. Ahora nos tendremos que reconstruir de esto que estamos viviendo, pero es que no nos habíamos reconstruido de la crisis que empezó en el 8 con la crisis económica, ¿no? Y eso está plasmado en la novela. La indignación de la gente
con una visión crítica. Constanza quiere que se haga justicia en una sala de justicia, una sala de vistas, en un tribunal, no en la calle. De hecho, ella critica el scratch al que es sometido su cliente, ¿no? Aunque lo pueda entender, lo critica. Cuidado con tomar la justicia, que cada uno tome la justicia por su mano, y eso también lo hemos visto, ¿no? Vamos a hablar también de otro personaje que es Benita. A través de él hablas también del éxodo que hubo, ¿no?, en los años 50 de los pueblos, aquí ocurrió, a las ciudades, de ese cambio que también, no sé, quizás has ido pensando también en tu familia. Sí, Benita es un secundario maravilloso. A mí me encantan los personajes secundarios porque, primero porque me ayudan técnicamente, pero luego son portadores de sensibilidad, de historias paralelas a los personajes principales, y Benita es esa mujer que salió de un pueblo de Segovia, Sigueruelo, iba a decir basada en hechos reales, ¿no? Basada en un personaje real, de una mujer que fue a Madrid con 14 años a fregar. Y a partir de ahí fue viendo cómo el país se iba construyendo y cómo ella no quería volver a su pueblo bajo ningún concepto, no por nada, sino porque pensaba que allí en la ciudad se iba a construir algo que luego pues, acabó sola y no fue feliz o no Benita, yo creo que sí, pero bueno, ahí está eso que ha vivido España y que es una generación que sigue viva, que puede ser perfectamente la de mi abuela. O sea, mi abuela ha fregado suelos y ahora observa probablemente con estupor lo que está pasando, ¿no? No, ya no te hablo de morirse en soledad y todo eso, que eso está fuera de la novela, pero es... Mauro es sacerdote, bueno, lo sabéis los que habéis leído el libro, lo ha dicho ella. Tú te adentras ahí en ese mundo tan complicado de un hombre que tiene claro su sacerdocio, su unión con Dios, pero de repente tiene dudas. Has estado hablando con un sacerdote sobre estos temas, te has querido documentar bien. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia. Bueno, es que eso es lo que más miedo me daba, escribir sobre lo que puede sentir un sacerdote sin tener ni idea de cómo siente un sacerdote. Es que Y no quería hacerlo desde la opinión que puedo tener, como pueden tener cualquiera de ustedes, superficial en mi caso, e incluso frívola seguramente. Así que me cogí por banda a un sacerdote de mi generación, de mi edad, de 40 años, que me ayudó a entender todo eso y sobre todo a desdramatizar. Porque cuando te sientas delante del folio y dices, esto es muy grande, te dices, no, pasa mucho. Hombre, claro que pasa. Pasa muchísimo. Y además no hay que negar el amor, todo lo contrario, ¿no? Y luego, durante el proceso de creación de la novela me di cuenta, y esto me lo han dicho también lectores luego, que realmente el sacerdote es el hombre casado en su conjunto. Él cree que no hay nada más sólido que su sacerdocio, como cualquiera de nosotros creemos que no hay nada más sólido que nuestro matrimonio cuando lo contraemos, ¿no? Y al final, de repente, hay algo que te hace que el mundo se te raje bajo los pies, y es el amor y la pasión. Y pese a los esfuerzos por domesticar el cuerpo, hay algo que acaba saltando por los aires. Ahora bien, dicho eso, yo ahora respeto mucho más la figura de un sacerdote porque entiendo mucho más su formación, porque el esfuerzo titánico que hacen por eso, domesticar su cuerpo, es algo que, en fin, cuidado. Podemos entrar, si quieres, en el debate o no, quizá no sea objeto de todo esto, si es necesario todo eso para ser sacerdote. Bueno, es el eterno debate del celibato. ¿Qué aspectos te ha sorprendido de la Iglesia, de la institución, hablando con este sacerdote? ¿Alguna cosa que tú no supieras? Los años de seminario. ¿Sí? Sí. Sí, yo había oído que la gente va al seminario a formarse. Y que era larga el estudio. Que era largo, que era duro, pero no tanto como he aprendido. Este hombre contaba, y está en la novela, porque el padre Mauro lo cuenta en algún momento, que ellos sacaban remolachas de la tierra para aguantar el dolor y después poder tener la fuerza mental para aguantar la embestida del cuerpo que irremediablemente se produce, ¿no? Oye, a mí aquello dije, cuidado, podrás estar o no de acuerdo, te gustará o no, es que no lo juzgo, porque además no es una novela que juzgue eso, juzga alguna otra cosa, como la sordera de la Iglesia hacia según qué cosas, ¿no? Hacia la sociedad actual, quizá, ¿no? Sí,
y la necesidad que tienen de renovar el discurso, ¿no? O la manera en la que llegan al pueblo y a todos nosotros. Las iglesias se han vaciado, pero el mensaje de la iglesia es muy poderoso y no termina de traspasar la barrera de las nuevas generaciones. Le pasa también a la información y a muchos aspectos de la vida que no terminamos de enganchar a los jóvenes, no sé por qué, pero a la iglesia le pasa y eso está en la novela con todo el respeto. Otro aspecto que está muy presente es la culpa. Ya estuvo en Nosotras que lo quisimos todo, también Carmen Trilla en Después del amor, y ahora pues Constanza siente culpa, pero también Mauro, que oye, me alegra ya que ellos también se sientan culpables sí, por una vez en la vida. Que parece que la culpa siempre somos nosotras las que la llevamos encima, ¿no? Sí, hombre, viene un poquito en el ADN femenino, o sea, nos sentimos culpables por todo. Por todo. Si trabajas porque trabajas, no trabajas porque no trabajas, si haces X porque no has hecho Y. O sea, las mujeres somos grandes portadoras de culpa. Pero en esta novela es verdad que el sentimiento de culpa, aunque acompaña a Constanza también, lo siente sobre todo el padre Mauro. Y por aquello a lo que se tiene que enfrentar, que es nada más nada menos que decidir si su sacerdocio es lo suficientemente sólido como para renunciar a Constanza, ¿no? No es la culpa de la que yo habitualmente escribo, pero la culpa masculina está ahí, las contradicciones, las idas, las venidas, el dolor de la indefinición. Eso está plasmado en la novela, o al menos yo lo he intentado. Él se parece, insisto mucho, a la culpa que puede tener el hombre casado. Cuando es infiel. Cuando es infiel. Este es un libro con el corazón en el pasado, con muchas pérdidas. Digo lo del corazón en el pasado por Valeria, porque una persona que pierde a un hijo, en este caso la protagonista, pierde a su pequeña Valeria, ¿por qué haces que Constanza lleve sobre sí ese dolor tan grande, que es el dolor más grande que puede sufrir un ser humano? ¿Por qué has querido que tu personaje lleve encima ese dolor? Lady Drama. Bueno, a ver, yo creo que se aprende mucho más de lo que perdemos que de lo que ganamos. Y aprendemos mucho más en la desgracia que cuando somos razonablemente felices, que al final es a lo que aspiramos todos, ¿no? Pero Constanza sobrevive a su hija, eso es una cosa que a ella le marca. A mí me preocupa, o sea, desde que soy madre no hay otra preocupación en el mundo más que mis hijos me entierran a mí y no al contrario, ¿no? Y supongo que también cuando uno se pone a escribir trata de escarbar en sus obsesiones y en sus miedos y plasmándolos en una página de alguna manera los alivia, ¿no? Hablabas antes de Sergio del Molino, que tiene un libro maravilloso que se llama La hora Violeta, en la que habla de todo eso. Y yo es un libro que no he conseguido terminar. Terminar de leer. Y lo leo de vez en cuando. O sea, a veces necesito volver a Sergio del Molino, a ese libro, y avanzar 2, 3, 4 páginas y me vuelve a empapar la pena terrible que supone perder un hijo, ¿no? ¿Sabes qué enseñanza he sacado yo del libro? Que has querido decir, que lo mismo no has querido decir esto, pero yo lo he tomado así. Pues que como desde el más inmenso dolor, que es la pérdida de un hijo, puede llegar una persona que te dé luz y que te pueda hacer revivir, aunque tengas esa tara que te va a acompañar siempre. Oye, pero que hay gente que te hace vivir. Bueno, vamos a ver, es que Constanza, con todo el sufrimiento que acarrea, cuando se encuentra el padre Mauro en la Gran Vía de Madrid, ella piensa, la vida me la debe. O sea, la vida me debía este encuentro, porque llevo tanto sufrimiento sobre mi espalda que solo me podía compensar con la aparición de este hombre con el que simplemente voy a buscar el amor. Y para ella es saldar una deuda que tiene con la vida, ¿no? Para él todo lo contrario. De hecho, son personajes que se enfrentan al mismo hecho de manera muy distinta. No solo por la perspectiva de género hombre-mujer, sino porque para ella es
la fuerza que necesita para levantarse por la mañana, y en cambio para el padre Mauro es catártico. O sea, de repente no sabe cómo va a reaccionar ni cómo va a gestionar el encuentro con Constanza. Pero sí, es así. O sea, después de tanto tiempo sufriendo de todo lo que Constanza ha pasado, la luz del amor. Pero es que yo creo que no hay otra fuerza más poderosa que el amor, expresada en todas sus versiones, empezando por el amor a un hijo, hasta el amor a una pareja, el amor... no hay fuerza más poderosa. A mí me diría, menuda cursi. Tienen ustedes razón. Bendita cursilería. El final del libro te hace sufrir también, porque llega un... No lo voy a destripar. Fátima está en todo. Porque hay un momento, Fátima, que es que dices, no puede pasar esto ahora. ¿Cómo va a pasar esto ahora? Pues yo quería. ¿Que me da algo? Pues yo quería, porque me sale la lady drama que Yo lo llevo pasé dentro. fatal. Sí, sí. Y, ¿Siempre lo tuviste claro? O sea, que no, querías... reconozco que en este caso dudé del final hasta el final, y valga la redundancia, y no me produce... Barajaste otras posibilidades. Sí. Y no me produce ninguna vergüenza confesarles, ahora que nos oyen solo ustedes, que lo consulté mucho con mis editoras. Porque yo pensaba que no, tienen que pagarte, hay que pagar, tal. Y luego dije, oye, ¿y por qué no pueden ser felices? Démosle la oportunidad precisamente al amor, que tanto lo reivindico porque lo creo necesario. Desde que te levantas por la mañana, amo hasta la tostadora. O sea, es que hay que querer, no, de verdad. O sea, bueno, bien. Y entonces al final pensé que sí, que merecían que la segunda oportunidad, a la que prácticamente está dedicada a la novela, se consumara. Sí. Bueno, y que al final también el lector sienta que los personajes le gritan y le imploran, aprovecha la vida, aprovecha las oportunidades hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Cuánto nos dejamos sin vivir por millones de cosas, prejuicios, circunstancias? Los trenes y la pasan vida se pocas pasa. veces. Sí. ¿Has oído la nueva canción de Rosalén, la de este tren? Ay, no. Pues ahora tienes que Chiwi me la pone escuchar, camino a Madrid. que es A todo trapo, preciosa y Chiwi. habla de eso. Chiwi luego te la pone en el coche, te va a encantar. A todo Porque trapo. es una canción preciosa. Yo me he enamorado de ella. Es del último disco. Te iba a decir si estabas preparando un nuevo libro, si alguna nueva historia te ha encontrado ya. Estoy en ello, pero de momento solo tengo el cuaderno con el post-it arriba con el título de la novela, que podría cambiar. Me apetece... ¿Puedo? Sí, no. Estamos en Almoradiel. Y Almoradiel lee... No me digas. Sí. Ah, ¿no lo sabías? Ah, no. ¿No ves la luz roja allí? Ah, sí, pero como veo tantas luces rojas a lo largo del día que... Has dicho, me persiguen las cámaras de televisión. La he incorporado. No, me apetece... Bueno, di lo que puedas. No, sí. Y luego cambiará y de repente igual... no, bueno. Me apetece explorar la figura de la amante. Porque me encuentro últimamente muchas mujeres que están siendo amantes. ¿Ah, sí? Sí, María José. ¿Y famosas? No. Cuenta. Esto que en Telecinco hay un movimiento, que lo veas. Ay, pues no, pero hay mucho hombre en la sala, es que sobre todo mujeres, ¿no? No, veo algún hombre. No se enfaden, caballeros, pero es que ellos son muy cobardes, María José. ¿Sí? Sí. No se atreven a dejar a la mujer nunca. Entonces, nosotras tontas... Caemos hasta que alguien nos abre los ojos. O no, toda la vida de amante. Entonces me apetece. No sé si lo terminaré o no, pero quiero decir que igual... no, pero que está bastante dirigido. Me apetece entrar en la casa de la amante. ¿La editorial te exige libros, Fátima? No. O sea, no te dicen, cada X tiempo tienes que escribir, a ver cómo te las apañas con Telecinco y con Quijote del siglo XXI y con todo, pero no. No, la verdad es que no, y son muy generosos en Planeta, jamás te han metido... Hombre, cuando tienes que entregar ya sí, o sea, yo es que no entregaría nunca. Cogería ahí y estaría... Porque te da pavor ese momento de ya darle a enviar por...
cualquier día, el día fijado, tal día entregas y envías. Pero no presionan. No. Y mis Oye, libros tardan en salir, ¿eh? has dicho lo del título, que ya lo tenías, ¿no? Prácticamente. Pero no te lo voy a contar. No, pero que ¿por qué? ¿Siempre eliges el título así antes? Porque me Te inspira. ayuda, ¿no? Pero fíjate, me ha pasado con esta una cosa que tiene un título y tiene otro. Tiene 2 títulos. Y no Sí. sabes qué hacer hasta Entonces, el final. sí, entonces tiene un título que pone agosto 2020, porque la ha empezado este verano, y abajo el nuevo y pone octubre 2020, ya veremos. Bueno, pues ya nos contarás la Uno próxima es a- vez que vengas. ya Uno presentado. probablemente el primero da más continuidad a mi obra, porque es un título intimista, y el otro es casi anglosajón, seco. Entonces ya vendrá mi editora, Puri Plaza, y dirá, no te reconozco en ese segundo título. Y tú, yo quiero cambiar. Sí, pero es verdad que al final quien ¿Te dejas aconsejar? Sí. Sí, pues es la forma de aprender. Si no, y tal, y ellos siempre tienen razón, porque se dedican a ello. Son profesionales. Son profesionales. Hay que serlo de los afectos, profesionales de los afectos. Antes de dar la palabra al público, en un instante, vamos a hablar, bueno, desde el código de discreción que sé que cumples, de tu amiga íntima, que es la reina Leticia. ¿Con ese piloto rojo? No, ahí? no, si no te voy a preguntar nada íntimo. Me gustaría, pero me voy a morder la lengua. ¿No has pensado nunca No. escribir No. su biografía? No. Mira que ahora Carlos Herrera va a hacer la del Rey Emérito. Pues qué suerte ¿Quién tiene. mejor que tú para escribir sobre tu amiga? Qué suerte tiene el rey Que se va a emérito. sincerar contigo, pero 100%. El rey emérito tiene suerte de tener un biógrafo como Carlos Herrera. Que hace poco he hablado con él por teléfono, dice que quiere volver a su casa. Eso Lo dice, dijo. eso dice Herrera. Yo cada vez que Herrera habla del rey lo pongo en el programa. Que entonces no. ¿No has terminado la pregunta? Ya te he dicho no. Otra cosa es que la reina me lo pidiera. Entonces, A bueno, eso voy. ya hablamos Si con la Planeta. reina te lo pidiera, bueno, Planeta va a decir que sí, qué tontería. Ni se lo va a pensar. Bueno, yo creo que serías una excelente biógrafa también. Y mira, entras en ese nuevo género por la puerta grande. Fíjate tú. Bueno, que ella es que cumple el código de discreción como buena amiga que es, no puede ser de otra manera. Bueno, Sonsoles, que ha sido un placer hablar contigo. Si quieres le damos la palabra al público, a ver qué te preguntan. También, además, te pueden escribir por Facebook porque nos están viendo en directo. Vamos a dar la luz para que puedas ver a nuestro público y a ver quién tiene alguna pregunta para Sonsoles. Venga, chicos, animaos, no tengáis vergüenza. No vemos nada. Ay, qué alegría. Venga, hombre. ¿Quién se atreve? Si es que no has dejado nada por preguntar, María José. He sido demasiado incisiva. ¿Pilar? Venga. Rompe el hielo, que si no... Pilar es nuestra querida bibliotecaria, directora de la biblioteca. Ah, No funciona, Salva. Estará apagado. Sí, pues tengo voz potente. Sí. Ahora. Ahora, estoy convencida que casi todos los que están aquí tendrán 1000 preguntas que hacerte, pero... no te creas. Es que impone por la les da vergüenza, como impone. es famosa. El tema de ser comunicadora y televisiva, que te vemos todos los días, sí que a veces como una barrera y nos sentimos más, yo qué sé, más cortados al preguntar. Tu novela, la que ha ganado el premio Fernando Lara, tiene un éxito extraordinario en las bibliotecas. Esta todavía la tenemos aquí, no sabemos el recorrido que va a tener, pero sí que tiene muchísimo éxito. Yo no sé lo que se vende, pero sí sé lo que se presta. Mayoritariamente es de público femenino. Mi pregunta es con respecto a tus lectores, que supongo que tendrás encuentros de vez en cuando, firmas. ¿Quién te sigue más? ¿Tienes lectores masculinos y femeninos o son más las mujeres las que te leen? Yo creo que sois más vosotras, pero es una percepción por lo que veo en los clubes de lectura o en los encuentros con los lectores o en las firmas. Supongo que la editorial tendrá más tasado el tipo de lector que tengo y es probable que sea femenino. Ellos se lo pierden.
En cualquier caso, a mí me encanta que las mujeres, no quiero decir me lean, quiten el me, lean. Porque yo creo que las mujeres, además, cuando somos madres, abandonamos los libros, nos empiezan a crecer la montaña de libros al lado de la cama, porque no tenemos tiempo para leer. Y no hay nada más bonito, sobre todo me ha pasado con Después del amor, que madres del cole me hayan dicho, he vuelto a leer. Porque, bueno, pues porque me apetecía, porque te conozco y por la razón que sea llegado a tu novela. Y un libro abre otro libro. Y eso es maravilloso. Y si nos pasa a nosotras, bienvenido. Así que me encanta que sean mujeres, porque además leen más ficción, o eso dicen, que los hombres, no sé por qué, que dicen que ellos leen más ensayos. A saber si es verdad. Bueno, yo es que de la estadística no me creo, pero sí de lo que veo. Y es verdad que tengo más lectoras, creo que lectores. Y nada, a ver. Hay algunos hombres, ¿no te creas? Hay Pocos. bastantes. Empiecen por nosotras, que lo quisimos todo, y luego seguimos. Sí, ese es muy importante. El más importante. Ese es el que se tienen que leer. Oye, el de nosotras, que lo quisimos todo, que yo creo que llegó un poco antes de todos los magníficos movimientos que hay en favor de la igualdad. No quiero hablar todo esto, ¿eh? No Fuiste una visionaria. Bueno, no tanto, solo que, bueno, que me lío y entro en este tema y no. Pero esa novela, decía, es una novela de mujeres que todos los hombres deberían leer, porque yo creo que los hombres tienen que dar una oportunidad. ¿Hay más preguntas, a Pilar? las mujeres. Hola, Sonsoles, soy Carmen Flor. Quiero saber si vas a volver a escribir novela histórica o te vas a decantar por el tipo de novela de Mil besos prohibidos. Pues en lo que estoy trabajando incipientemente vuelve a ser contemporáneo, pero no desecho para nada la idea de volver a hacer algo con tintes históricos, porque por lo que hablábamos antes, porque el pasado es adorno literario, porque enriquece mucho al lector y también al autor, pero no tengo la historia. Podría perfectamente hacer el tema del que quiero hablar en la siguiente en un periodo histórico pasado, Diferente. pero es que me apetece explorar cómo se comportan los personajes hoy, con los nuevos códigos que tenemos de comunicación, de interrelacionarnos, de amarnos. Es que todo ha cambiado. Y probablemente en el pasado, pues el personaje del amante sería más tipo Carmen que lo que me apetece hacer ahora. ¿Cuántos cuernos se pillan por el WhatsApp? Ay, Dios mío. A ver, todos. Antes no existía. Deciros que tenemos récord de audiencia. Sonsoles, en Telecinco tienes Como en mucho, Telecinco. pero en Almoradiele tienes muchísimo. Oye, Una pues muchas pregunta gracias. de Laura Sepúlveda y nos dice, has dicho que la culpa va en el ADN de la mujer. ¿No crees que es producto tanto de la educación religiosa recibida, sobre todo en generaciones pasadas, y de la sociedad patriarcal? Espera, que le voy a dar más, que no me sale. En la que se nos ha educado. Totalmente. A ver, cuando digo que la culpa está en el ADN de la mujer es porque venimos arrastrando hasta el punto de haber imprimido carácter en nuestro ADN siglos de una educación religiosa, pero no solo, en la que la mujer estaba programada para diseñar el nido y punto, y renunciar a cualquier aspiración profesional. Eso nos ha lastrado. Y lo que yo descubrí con nosotras, que lo que hicimos todo, es que eso que creía que solo me pasaba a mí, que era la tía más tonta del planeta, que no podía con todo, y que llegaba a las 10 de la noche y solo quería meterse en la cama con un Lexatin debajo de la lengua, nos ha pasado a todas y nos lleva pasando mucho tiempo. Pero la labor de diagnóstico y de detección de eso es lo que te puede hacer seguir adelante. Saber que no te pasa solo a ti, que nos pasa a todas, y que contra eso tenemos que luchar. No sé quién dijo que una mujer sin culpa es lo más parecida a un hombre, y es así. Y lo que nos ha pasado es que hemos salido a la calle a trabajar con las reglas del juego diseñadas por hombres. ellos.
y eso nos hace transitar más lento por la vida y por el mismo camino profesional. No, yo no digo que tener una carrera profesional sea la meta de todas las mujeres, ¿no? No tiene por qué serlo, pero si lo es, tienes que poder concluir esa carrera en igualdad de condiciones que un hombre. En cualquier caso, ya que sacamos este tema, la detección inicial no está solo en las empresas, está en los hogares. Y ahí es donde empieza casi todo. Lo digo porque a veces nos creemos muy modernos y a veces en casa es donde tenemos el freno de mano. Miremoslo, solo eso. ¿Hay alguna pregunta más, Pilar? Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Vicente del Club de Lectura. Voy a empezar a leer tu libro, tu último libro. He leído las primeras páginas y con lo que has contado me han venido a la mente dos frases que te voy a decir. Una es del libro de Tony Hill, Los buenos suicidas, que dice que el amor genera deudas eternas. Y luego hay otra del libro de Care Santos, El deseo del chocolate, que dice: las heridas incurables del corazón son el precio que pagamos por nuestra independencia. Me ha venido también a la mente el final de la película Los puentes de Madison. Cuando has dicho tú que hay trenes que pasan y se cogen o no se cogen. Para mí, la escena en la que Meryl Streep está a punto de abrir la furgoneta me parece espléndida. Entonces, mi pregunta es, por tu experiencia profesional, porque tienes acceso a mucha información y a muchas experiencias de mucha gente, ¿te ha influido en este libro? ¿Crees que la realidad, o digamos, la superficie está muy plana, pero hay muchas corrientes que nunca conocemos en cuanto al amor entre hombres y mujeres, en cuanto a esos amantes que has hablado o esas infidelidades? Esa es mi pregunta. Hombre, fíjate, yo creo que cuando te paras a escuchar a la gente tiene historias maravillosas que desconocemos porque vamos muy rápido, pero te digo, en nuestro entorno más cercano. Vamos tan rápido que a veces no nos paramos a escuchar al de al lado que te cuente su historia. Pero las heridas del amor son más comunes de lo que nos creemos. Y todos, si cerramos los ojos, nos podemos detectar alguna herida. Y no solo amor de pareja, heridas de la infancia, heridas de la adolescencia, heridas provocadas por el vivir. Sí que tenemos más de las que pensamos. Lo que creo es que se suturan mejor con amor. Y para mí es un lenguaje universal y al final las novelas que hablan de esto nos representan un poco a todos, ¿no? Y hablan un poco de todos. Porque no somos más que eso. Y estos personajes, que creo que lo dice al principio de la novela, su única aspiración era ser razonablemente felices. Y la deuda que tienen de amor entre ellos. Hay también no hemos hablado de la... No por nada, que tú lo has hecho estupendamente, María José, pero no hemos hablado del padre. Constanza tiene una deuda de comunicación y de amor con su padre que también le ha dejado abierta una herida que supura a sus 40 años, ¿no? Así que para mí es un lenguaje universal y un tema universal que jamás caducará, aunque ahora los grandes intelectuales masculinos crean que las novelas que hablan de amor son, como he dicho antes, cursis. Pilar, nueva pregunta por Facebook, cuéntanos. Sí, Ángel pregunta, ¿cómo calificarías la influencia de la Iglesia en la sociedad en la actualidad, comparada con un pasado reciente? Bueno, yo creo que la Iglesia, ha perdido mucha influencia, pero básicamente porque las iglesias se han vaciado, el discurso que se traslada a los medios de comunicación se ha radicalizado y cuando las cosas se radicalizan, para mí pierden eficacia. Dicho eso, siempre he defendido, cuando estaba en el Congreso de los Diputados, que la Iglesia debería estar más presente en los grandes debates sociales. A mí me fascinaba, para mal, que en las comisiones parlamentarias de temas importantes no estuviera la Iglesia. O no se la invitaba, mal, o no hacía porque se la invitara,
No querían ellos, sí. mal también. Y me refiero a los grandes temas sociales en comisiones parlamentarias en las que participa la sociedad civil. No están, no han estado y no sé si estarán, pero convendría que estuvieran, porque hay que escuchar y hay que escuchar a todo el mundo. La labor que hace Cáritas es la pera, y lo ha hecho, lo está haciendo ahora, lo ha hecho antes, lo hizo durante la crisis económica, lo hace con los desahuciados. ¿Por qué no están presentes en los grandes foros de debate? Una pregunta que deberían hacerse. Y seguimos. María Ángeles pregunta, ¿cómo compaginas tu vida personal y el trabajo en la televisión a la hora de formar una idea sobre lo que vas a escribir y luego llevarlo a cabo? Pues robándole tiempo a mis hijos, ¿verdad, Gonzalo, hijo? A ver, querer hacerlo todo y hacerlo todo medio bien, ya no aspiro a hacerlo del todo bien, requiere renuncias, y eso es algo que también las mujeres tenemos que aprender, a renunciar y a dejar que la pelusa de vez en cuando Ande por casa. ande por el pasillo de casa y se amontonen los platos en la cocina, o que los niños, perdóname, lleven un tomate en el calcetín. No pasa nada. Ellos no lo ven, te lo juro. Así que hay que relativizar un poco todo eso que nos sigue pesando. Yo tengo una abuela que si le digo a mi hijo, levántate por agua, levántate tú, me dice. O sea, esos tics que te hacen responsable de todo siguen ahí. Hay que sacudírselos. Y ya está. Y luego, pues escaletar, parcelar mucho la vida, ¿no? Que también renuncias a vida social. Ahora, como estamos todos confinados, no podemos ir a ningún lado y siempre los mismos, con esto que llaman la burbuja social. Digo, esto es un coñazo. Qué aburrimiento. Al final, o sea, nos estamos viendo las caras los mismos todos los días. Bueno, bien. Pero... tenemos otra pregunta, pero antes de hacerla, al hilo de lo que acaba de comentar de las pelusas y esas cosas, yo cuando os veo en televisión digo, fíjate qué mujer más guapa, con esos hijos tal, esa profesión, escritora, pero ¿cómo lo harán? ¿Cómo le dará tiempo? Quiero decir que a veces os vemos como unos iconos incapaces de... Solamente es una apreciación, quiero decir. No. Yo también me lo pregunto, ¿sabes? Y yo también. Claro, cuando salgo de maquillaje y digo, Toma ya. chúpate esa. Bueno, Carmen nos pregunta que cómo se siente una periodista política y escritora con tintes históricos en la faceta de periodista rosa entre comillas y con interrogación. Bueno, bien, porque no te cambia, o sea, la persona no cambia por los temas de los que hable, siempre y cuando mantenga un poco aquello en lo que cree, que es no mentir, casi como un Decálogo. Un decálogo, sí, o unos mandamientos, el no mentirás, no agredirás gratuitamente, no ofenderás de manera innecesaria. Y todo eso se puede aplicar a la política y a la crónica social. Quizás es la forma en la que te diriges al espectador de una manera más distendida en la parte que hacemos de crónica social y algo más, si quieres, hasta impostada en la parte de política más seria, pero no cambias al hablar de una cosa o de otra. Katy pregunta, ¿cuesta mucho ser objetiva cuando tratáis temas políticos en el programa? A mí, ¿sabes lo que me cuesta? Ahorrarme mi opinión, que a nadie le importa. Y a veces hago, sobre todo ahora durante la pandemia, serios esfuerzos por no decir lo que realmente pienso en según qué cosas, ¿no? Porque sí que puedes aportar tu punto de vista, pero al final para eso tienes colaboradores y con posiciones nítidas que son las que van a ofrecer al espectador. Aún así, creo que me he excedido durante la pandemia, me he enfadado mucho. Sí, te pones intensa y clara, sí. La intensita, sí. Pero intento en la medida de lo posible contenerme y no expresar lo que pienso de verdad. La objetividad, pues la procuramos todos los días. No sé si la conseguimos, pero desde luego
intentando dar las dos posiciones de una misma noticia, queremos en ese sentido ser lo más objetivos posibles. Luego, las redes son, no sé si sois usuarios sociales, son terriblemente crueles con nosotros. Es algo a lo que espero no acostumbrarme nunca, porque el día que me acostumbre a que no me duela lo que dicen ahí, pues habré dejado de ser humana. Me duele mucho la mentira de las redes, me duele la injusticia con la que hablan de los programas de televisión, de los libros, de los programas de radio, de todo eso. No me gusta nada y además es que no entienden nada, pero bueno. Alicia nos pregunta si alguna vez se te ha pasado por la cabeza escribir una novela basándote en alguien cercano, conocido, amigo o amiga o familiar. La biografía. Si es que la tienes que escribir. De momento no. Que no, Pilar. No, que no. Está ahí concentrada leyendo. Estoy leyendo, pero es que, a ver, yo soy muy analógica, entonces no sé que me pierda con alguna, pero no. ¿Hay más? ¿Ya no hay más? De todas formas, yo estoy diciendo no, pero oye, a mí viene Isabel Pantoja Y te dice que le escriba la y biografía. me dice, necesito quien me escriba, y allá va Sonsoles Onega y le escribe lo que quiera. Pero claro, me lo centráis en solo un personaje, pues no, que hay muchos. La más interesante. Si alguien busca escribidor... Tenemos pregunta por allí. Buenas Sonsoles. tardes, soy Carmen, de Campo de Cristana. Ah, qué bueno. Quería saber si en tus personajes, sobre todo de hombres, tienes algún modelo. No. Y probablemente me cueste más construir los personajes masculinos que los... Eso te iba a preguntar, que los femeninos te es más fácil, pero Sí. los masculinos no utilizas ningún... No, pero solamente en Después del amor, que el personaje era real. Y luego el biógrafo de Federico Escofet, que es el amante de Carmen Trilla, me dijo, le has puesto mejor de lo que era. Era un tipo, no sé cómo, bueno, da igual. Lo has dulcificado mucho. Bueno, claro, es que yo quería que el lector dijera, Carmen, has hecho bien enamorándote de este claro. tipo que es un tío fenomenal y atractivísimo, ¿no? Pero ya la propia realidad me definió a Federico Escofet, ¿no? Porque existió, porque lo podía ver, porque lo imaginaba, porque está muy documentada su vida. Y en el caso del padre Mauro, como sabéis, es un sacerdote y tuve que buscar un sacerdote para escribir de él. Es verdad que me cuesta más, no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasa. Es que te has relacionado por tu trabajo con tanto hombres como con mujeres, pero a lo mejor más con hombres. Es raro que no hayas cogido modelos o... En el Congreso. o características. Sí, hombre, yo tengo mi modelo de hombre, ¿eh? Pero literario, pues depende, depende. Literario. Sí, pues literario es que depende también de las historia. circunstancias. Pero ahora que dices eso, estaba pensando en una cosa que me pasó con Mil besos prohibidos, que de repente, y esto me lo anotó Puri Plaza, que es mi editora, y mi ángel de la guarda, que me dijo, ¿te has dado cuenta que Federico Escofet y el padre Mauro se parecen demasiado físicamente? Las manos, la mirada, te digo, pues va a ser que sí. O sea, que igual tengo un modelo físico y luego, evidentemente, la forma de pensar y todo eso depende del personaje, ¿no? ¿Y en las mujeres? Pues en las mujeres son mujeres sufridoras, todas. En las cualidades físicas quizás las hago más altas por aquello de compensar lo que una no tiene. Y en todo lo demás a lo mejor se parecen un poco a mí en cuanto a sufridoras, a veces ciclotímicas, obsesivas con según qué cosa o qué cosas y sobre todo llenas de dudas y contradicciones. Los personajes femeninos sí que los tengo más definidos y creo que se parecen bastante a nosotras en general, porque tenemos tela, tela. Ahora sí que os voy a decir a vosotros los hombres, tela,
Porque también, claro, aguantarnos tiene su aquel, ¿eh? Pero bueno. ¿Hay más preguntas, Pilar? Nosotros tenemos una señora en Puebla que se llama Carmen Trilla. ¿Qué me dices? Sí, sí, es que no te lo he dicho antes, no nos ha dado tiempo. ¡Qué Sí. maravilla! Sí, sí. ¿De aquí en el pueblo? Sí, sí, de aquí del pueblo. Ya es mayor, tendrá 80 años o por ahí, Pilar. 86 años. Sí. Pues entonces ya son 3 Sí. las que tengo yo contadas con DNI. Carmen Trilla, la de los 30, años 30. Una Carmen Trilla que vino a mi primer San Jordi, a una firma, y estaba yo un poco despistada y de repente oigo, digo, sí, pues, Para Carmen Trilla. creo que estaba Fátima conmigo. Nos quedamos. Pues aquí Pues hay una broma. otra. Y ahora la de Almoradiel, pues mira qué bonito. Pues a Carmen Trilla le mandamos un beso. Sí, Ana María nos pregunta si de veras crees que la Iglesia debe formar parte de las decisiones de un Estado No, yo no he laico dicho eso. en pleno siglo XXI, tal y como has dicho durante la entrevista. No he dicho eso. Esto, dicho en la tele, vas a las redes sociales y ya te han matado. Te han matado, porque además nadie vuelve atrás para ver que... No, yo no he dicho eso. He dicho que yo echaba de menos, y sigo echando, pero desde luego cuando estaba en el Congreso de los Diputados, echaba de menos que la Iglesia estuviera representada en las comisiones parlamentarias, que no son las de necesariamente solo de diputados entre diputados legislando, sino que hay comisiones en las que antes de legislar se escucha Ideas. las opiniones de toda la sociedad civil en su conjunto, desde la izquierda a la derecha, pasando por el centro y fuera de la ideología, sectores afectados. En según qué asuntos, la Iglesia no ha estado presente, es un hecho objetivo. Eso no significa influir en las decisiones de un Estado laico. Y yo no he dicho eso. He dicho que habría también que escuchar lo que tiene que decir la Iglesia en según qué asuntos, porque su trabajo en la sociedad es importante. Y he citado Cáritas. Y quien quiera quitarle el mérito a Cáritas lo podrá hacer, pero también habrá que reconocerle lo que está haciendo. Entonces, simplemente digo eso, que lo echo de menos simplemente como que escuchen lo que tiene que decir la Iglesia, pero lo digo por la Iglesia, no lo digo por mí. Yo tengo mis Tus creencias. creencias y mis opiniones, lo digo ya que he escrito sobre la Iglesia y soy muy crítica con la forma en la que ha tenido de adaptarse a las nuevas generaciones y a la nueva manera que tenemos de comunicarnos, que nunca haya estado presente en los foros de opinión donde se han hablado de temas en los que creo que la Iglesia hay que escucharla. Sí, porque además luego son temas en los que se meten muchas veces la No, Iglesia. es que después moralizamos Y hablan de los temas. desde los púlpitos, y está muy bien porque es donde tiene que ser, pero no habría ningún problema porque la Iglesia estuviera presente en comisiones o en espacios de debate y opinión donde hay que escuchar a todos. No tiene nada que ver con influir en decisiones, en legislaciones o en cualesquiera que sean las manifestaciones de un Estado. Por supuesto que no. Juan nos pregunta, ¿qué medios de comunicación eliges para formarte? Tanto en prensa escrita, radio y televisión. ¿Y en qué cabeceras periodísticas podemos fiarnos? Uy, qué buena pregunta. No vale decir tu programa. Vamos a ver, ya que me preguntas, yo cuando me levanto leo, por este orden, País, Mundo, El Confidencial. Los lunes escucho Onda Cero. Los martes escucho la cadena SER para oír a Eduardo Madina. Los miércoles escucho a Herrera. Los jueves vuelvo a Onda Cero y los viernes también. A las 8:30 escucho siempre a mi padre. Es que lo sabe. ¿A qué no miento, niño? y quiero decir que zapeo mucho. Respecto a las televisiones, está fatal que... Bueno, no está fatal. Veo los informativos de La Sexta porque son a las 8 y me viene bien. A las 9 veo a Pedro Piqueras y por la noche veo el canal 24 horas por si me falta algo. Y a que tampoco miento, niño. Tampoco. ¿De quién te puedes fiar? Pues de las cabeceras y de los medios donde haya periodistas.
porque con todo, creo que yo le concedo la presunción de veracidad al trabajo del periodista. Al menos porque se ha formado para hacer información, porque está en contacto con las distintas fuentes y porque no podemos delegar eso en los ciudadanos y en las redes sociales. Hoy habéis hablado en el programa de ese plan del Gobierno contra la desinformación. ¿Qué te parece a ti como profesional del medio? Bueno, yo creo que los gobiernos no controlan a los medios, sino que los medios nacen para controlar a los poderes. A la inversa me suena raro. Dicho eso, que la solución del Gobierno no me guste, que no opaque que hay un problema con la desinformación. Y Ahora, con los bulos. Y con los bulos y con las fake news y con todo eso que además está aquí. O sea, si el Gobierno cree que va a controlar el WhatsApp, que venga Dios y lo vea, porque las grandes mentiras y los grandes fake news no solamente están en las redes sociales, sino en el WhatsApp. Y yo lo veo en el grupo de WhatsApp de mis vecinos. Claro, corren. Que Soy una enfermera que no sé qué, cuando Sí, ahora con la pandemia. o cuidado que nos van a cerrar durante 7 meses. Entonces, a veces yo entraba, durante la pandemia entraba porque me dolía. Digo, oye, esto no es verdad. Luego ya renuncié, dije, mira, ya cada uno. Con lo cual, el ciudadano sí que tiene que saber diferenciar lo que es la información de lo que es desinformación o información adulterada. Y tenemos que hacer un ejercicio nosotros por ser un poquito más exigentes con lo que nos llega. Y sé que requiere un esfuerzo para el ciudadano, pero... Pilar, ¿hasta qué hemos llegado? Una pregunta solo antes de marcharnos. Yo es que soy muy musiquera. ¿Qué música le pondrías tú a Mauro y a Constanza, a tu novela? Ay, pues depende en cada momento, ¿no? Pero no hay una canción así que No. digas. No, porque tienen momentos en los que bailarían rock and roll, otras veces se pondrían una balada ochentera para recordarse jóvenes y otras a Billie Holiday escuchando allí en el lago Como, en Leche, no, mientras se enamora mirándose a los ojos. Así que creo que no hay una sola canción para esta novela. Bueno, pues con esta pregunta llegamos al final. Agradecerte que hayas estado con nosotros. Saludamos también a toda la gente de Facebook. Y ya saben, ahora es la firma. Los que no vayan a firmar, que salgan por esta puerta, y los que nos esperan a que Sonsoles se acomode y después ya salimos ordenadamente. Genial, muchas gracias. Muchas gracias a ti Y por gracias. todo.